Ok, buenos días. Mi nombre es Gladys Abigail García García, soy residente de Alergias e Inmunología Clínica. El día de hoy vamos a tener a cargo la presentación del club, la cual se titula La eficacia y seguridad de los probióticos en la rinitis alérgica, una revisión sistemática, revisión y metaanálisis. Agradezco la asesoría de la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Bueno, con respecto a la revista y el artículo, fue recibido el 4 de enero del 2022, aceptado el 14 de abril del 2022, publicado el 19 de mayo del 2022 y tiene un factor de impacto de 8.786. Bueno, con respecto a lo del el autor, es denominado, su nombre es Chao Lou. Él pues es un doctor que tiene varias especialidades, dentro de ello un doctorado en ingeniería que fue recibido en diciembre del 2015 en la Universidad de Estados Unidos. Además tiene un máster en química orgánica que lo obtuvo en junio de 2011 en China y tiene una licenciatura en Ciencias de Química, que la cual fue recibido en junio del 2008 en la Universidad de Wuhan, China. Pues muchas de las experiencias de este autor, pues es un profesor, es un investigador, es asistente de investigación. Él pues tiene 5 especialidades, tiene 9 premios y tiene 47 publicaciones. Vamos a hablar un poco sobre definiciones, ya que este artículo habla mucho sobre ello. Y dentro de una de las palabras o las definiciones que más se mencionan es heterogeneidad. La heterogeneidad se trata de analizar, o su definición es que se trata de analizar hasta qué punto los resultados de los diferentes estudios pueden combinarse en una única medida. La simbiosis es la forma en la que un individuo de diferentes especies se relacionan entre sí, obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos. Y la disbiosis, en términos generales, es una especie que va a crecer más que otra y su definición es alteración de la composición y funciones de la microbiota, a consecuencia de factores ambientales que van a perturbar el ecosistema en un grado que excede capacidades de resistencia y resiliencia. Habla mucho en las estadísticas sobre una definición sobre índice de inconsistencia. Habla mucho de desviación media estándar, pero el índice de inconsistencia varía entre valores entre 0 y 1. 0 cuando hay una inconsistencia nula o consistencia máxima y 1 cuando hay una inconsistencia máxima o consistencia nula. Y esto lo que va a hacer es que nos va a hacer medir el grado simultáneas bajo distintos criterios de medición son pertinentes. Entonces, como ya sabemos, los síntomas clásicos de una rinitis alérgica, que va desde estornudos, congestión, prurito nasal, y pues esto en realidad es una inflamación a nivel de la sensibilidad nasal que va a afectar entre el 10 al 40% de la población mundial. Si ya tenemos pacientes que pues tienen alteración a nivel conjuntival, pues pueden tener ojos llorosos, picazón o enrojecimiento, y esto lo que hace es afectar la calidad de vida del paciente, alterando el sueño y su rendimiento laboral. Vamos a ir un poco a historia. En 1989, el epidemiólogo inglés David Scritchen trató de estudiar 17,000 niños y la conclusión que él llegó fue de que entre el factor que más protegía para una rinitis alérgica era tener hermanos mayores. Hay 2 hipótesis, está la hipótesis de la higiene y está la hipótesis de la microflora. La hipótesis de la higiene habla sobre que la microbiota intestinal alterada por falta de contacto con fuentes infecciosas, ya sea parásitos o microorganismos simbióticos, va a afectar el desarrollo normal del sistema inmune. Si ya hablamos de hipótesis de la microflora, juega un papel importante en la formación del desarrollo inmunitario del huésped y la alteración o disbiosis de la microbiota intestinal va a contribuir al desarrollo de trastornos inmunológicos como enfermedades alérgicas. Bueno, acá los cambios en la flora intestinal se van a considerar uno de los factores más importantes de las enfermedades alérgicas. Y se dice que los probióticos son agentes que pueden aumentar la producción de interferón, de interleucinas y que mejoran la respuesta del sistema inmune
pre-TH1 y reducen las citocinas TH2. Bueno, vamos a tener varios tipos de lactobacillus, tipos de bifidobacterias, que dentro de ellos son los más frecuentes o los más comunes, pero también vamos a tener estreptococos como el Streptococcus lactis y el fecalis y el Saccharomyces boulardii. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Una revisión sistemática y metaanálisis con el objetivo de abordar el efecto y la seguridad de los probióticos de la rinitis alérgica. El registro de estudios se hizo en una plataforma denominada Próspero, con un número de registro asignado CRD 4202-124405. 0445. La búsqueda de datos pues, se realizó en PubMed, en Bayes y Cochrane, y lo que se hizo fue, se buscaron estudios adicionales mediante la verificación de las referencias de los estudios incluidos y las revisiones más relevantes. Se limitaron hasta el 1 de junio del 2021 y utilizaron temas como rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne, prebióticos, probióticos y palabras libres como rinitis alérgica estacional, alergia al polen, polinosis, fiebre del heno, rinitis alérgica perenne, prebióticos y probióticos. La estrategia de búsqueda de datos se tomó como ejemplo PubMed, pero importante solo identificar en esta parte que la rinitis alérgica, o sea que varios puntos de la forma en que se buscó, pues algunos iban a llevar comas y otros mayúsculas, entonces por eso hay como varias, se ve como que se repitiera, pero en realidad algunos llevan comas y otros van a llevar mayúsculas, y así fue como se hizo la estrategia de búsqueda. Probióticos y prebióticos, que fue otra forma en términos MESH. Y los criterios elegibles, pues ensayos controlados, aleatorios y cuasi aleatorios. Los participantes que tenían rinitis alérgica recibieron suplementos con probióticos en cualquier dosis, y los comparadores fueron participantes que recibieran un placebo u otros fármacos. Si se usaron otros medicamentos, también se utilizaron en el grupo control, y el artículo, los artículos o el idioma en el cual los artículos tenían que ser publicados era en inglés. En este estudio pues se excluyeron varias publicaciones, dentro de ellos los que estuvieran en resumen de congreso, informes de casos, serie de casos, cartas al editor, correspondencia, editorial, revisiones narrativas, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Dos investigadores se dedicaron a realizar la selección de estudios y extracción de datos. Ellos lo que hicieron fue hacer el resumen y tomaron los criterios de inclusión y exclusión, pero agregaron un tercer investigador, ya que necesitaban de que hubiera como una persona para tener como un criterio diferente en los desacuerdos. Los dos investigadores lo que hicieron fue extraer características de la literatura de los estudios, información de los participantes, información de la intervención, de los resultados y conclusiones. Esta evaluación del riesgo del sesgo se realizaron a través del software Review Manager 5.34, y los análisis estadísticos se hicieron en este mismo software, y eligieron realizaron una diferencia entre desviación media y desviación media estándar, ya que la desviación media es la diferencia entre las dos medias, y la desviación media estándar pues va a ser la definición entre las dos medias dividida por la desviación media estándar combinada. Aquí ya nos empieza a hablar sobre la palabra, la de heterogeneidad estadística, que se utilizó, se juzgó utilizando el índice de inconsistencia, y que se informó que una heterogeneidad significativa era que hubiera un índice de inconsistencia superior al 50%. Se realizaron análisis de subgrupos para explorar el origen de la heterogeneidad, y la evaluación del sesgo se realizó a través de gráficos de embudo. Si se incluían más de 10 ensayos, se utilizó el análisis de sensibilidad para explorar la estabilidad de los resultados, y se utilizó un grupo de trabajo
denominado GRADE, para evaluar la calidad de la evidencia para los resultados en todos los estudios. Entonces, la búsqueda inicial se completó el 1 de junio. Se identificaron 245 publicaciones. De estas, potencialmente relevantes de PubMed, 245 eran de PubMed, 580 eran de Embase y 129 de registro de Cochrane. Endonet utilizó para eliminar todas las publicaciones duplicadas, lo que resultó en 97 registros. De estos 97 registros, utilizaron criterios de inclusión y exclusión y al final se incluyeron 28 estudios para revisión sistemática y metaanálisis. De estos 28 estudios, uno de estos estudios fue un estudio multicéntrico. La edad que se utilizó para el estudio fue entre 2 años y 65 años. De estos estudios, 15 estudios eran en adultos mayores a 18 años, 11 estudios eran en niños y adolescentes menores de 18 años y 2 estudios eran solo en niños. 14 estudios de estos se incluyeron en pacientes con rinitis alérgica estacional y 11 estudios de estos rinitis alérgica perenne. 3 de estos estudios combinaron ambos, perenne y estacional, y el grupo de intervención de 14 estudios utilizó lactobacillus y 4 de ellos utilizó bifidobacteria. 3 de estos estudios utilizaron bifidobacterias como lactobacillus y los otros 3 estudios utilizaron Tetragenococcus, que en realidad este es un lactobacillus, y la Escherichia coli Nisle 1917, que esto en realidad es una bacteria probiótica, y el Bronchovaxum, que al final es un lisado bacteriano. 3 estudios de estos utilizaron probióticos combinados con antihistamínicos. Un estudio utilizó Bifidobacterium y Enterococcus. Y el tiempo de tratamiento fue de 6 semanas y 6 meses. La evaluación del riesgo de sesgo. La mayoría de los estudios tienen información insuficiente para permitir el juicio de bajo riesgo o alto riesgo. Se evaluaron 3 ensayos de alto riesgo. Uno de los ensayos no informó todos los indicadores de resultados primarios y el método de asignación es uno de los estudios fue incorrecto. Los pacientes se asignaron al azar según la fecha de nacimiento. Aquí tenemos pues la puntuación de los síntomas de rinitis alérgica que fueron utilizados en los estudios. Va a haber puntuación de los síntomas de rinitis alérgica y puntuación de los síntomas de rinoconjuntivitis. Esto en siglas es la clasificación de los síntomas de rinoconjuntivitis, RTSS, y van a ser clasificados en 0, que no va a tener ningún síntoma, y síntomas graves hasta 3. Cuando es clasificación 3 es síntoma grave. Y dentro de los síntomas incluidos en los pacientes con rinoconjuntivitis, prurito ocular, congestión nasal, rinorrea, prurito nasal y estornudos. Si eran pacientes que tuvieran problemas como la rinitis alérgica sin la conjuntivitis, pues igual anotados de 0 sin ningún síntoma o 3 con síntomas graves, que tuvieran congestión nasal, rinorrea, prurito nasal o estornudos. Entonces, ya en los resultados, pues en comparación con el placebo, los probióticos mejoraron la puntuación de los síntomas de rinitis alérgica con una desviación media estándar de menos 29. Que esto lo que nos va a indicar es que el placebo tuvo menos resultados a favor que los probióticos, con un intervalo de confianza de 95%, que esto nos va a indicar que dentro de un rango dado la evidencia del valor real de un parámetro es 95% de certeza. Con respecto a la clasificación de la rinitis, pueden aliviar de forma significativa los síntomas de la rinitis alérgica estacional, con una desviación media estándar igual negativa de menos 0.56 y un intervalo de confianza de 95%. Hubo un beneficio de que la suplementación con probióticos aliviara la puntuación de los síntomas de la rinitis alérgica perenne, con una desviación media estándar de menos 19, igual negativa, con un intervalo de confianza de 95%. El análisis de subgrupos, según la combinación, volvió a encontrar alguna evidencia de un efecto protector de los probióticos en inmunoterapia.
en el alivio de los síntomas de rinitis alérgica en comparación con el placebo, con una desviación media estándar negativa de 0.73 y un intervalo de confianza 95. En comparación con los antihistamínicos, los probióticos combinados, o sea, ya no ahí van en monoterapia, sino van combinados, no tienen un alivio significativo de los síntomas de rinitis alérgica, con una desviación media estándar de negativa, menos 0.15, con un intervalo de confianza de 95%. Los resultados de los subgrupos mostraron que los probióticos solos, en comparación con el placebo, no pueden aliviar de forma significativa los síntomas. Y los probióticos combinados con antihistamínicos, en comparación con los antihistamínicos solos, no tienen un alivio significativo de los síntomas de rinitis alérgica. Y ya los probióticos mixtos, en comparación con el placebo, sí tienen un alivio significativo de los síntomas. Este es el puntaje de calidad de la vida de calidad de vida de la rinoconjuntivitis, y aquí solo nos habla de el efecto protector que va a tener el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica en comparación con el placebo. Igual con una desviación media estándar del menos 1.74, y la comparación entre los antihistamínicos con los probióticos combinados, que tienen un alivio significativo de los síntomas de la rinitis alérgica con una desviación media estándar de menos 21. Y aquí, pues acá nos habla igual los probióticos, pero en base a los resultados de la rinoconjuntivitis, en comparación con el placebo, pueden aliviar de forma significativa los síntomas. Los probióticos combinados con antihistamínicos, en comparación con los antihistamínicos solos, mostraron una mejoría significativa en las puntuaciones del cuestionario de calidad de vida de la rinoconjuntivitis. Y acá los parámetros inmunológicos sobre la IgE total y la IgE específica, que aquí implementaron 9 ensayos que informaron que los probióticos sobre la IgE total, que no se encontraron diferencias de la IgE total en el grupo de probióticos y el grupo de control, con una desviación media estándar negativa de 0.03 y un intervalo de confianza 95%. El análisis de sensibilidad de la IgE total nos indica que es estable, y mostraron un efecto de los probióticos en la IgE total que no podía verse afectado por la clasificación de la rinitis alérgica, ya así fuera una perenne o estacional o combinándolo con otros fármacos. Ahora, con respecto a la inmunoglobulina específica, pues se evaluaron 6 estudios, en la IgE total fueron 9, en la IgE específica 6, y no se encontraron diferencias en la IgE entre el grupo de probióticos y el grupo control, con una desviación media estándar, aquí sí positiva, de 0.09, con un intervalo de confianza de 95%. El análisis indicó que el resultado es estable y que mostraron que el efecto de los probióticos de la inmunoglobulina específica no podía verse afectado por la clasificación de la rinitis alérgica, de igual modo que ya fuera perenne o estacional o que fuera combinado con otros fármacos. Acá pues 4 ensayos informaron suficientes datos para permitir el metaanálisis de relación entre TH1 y TH2, y los resultados mostraron que la relación TH1 fue menor en el grupo de control cuando se agruparon las estimaciones de efecto de 4 ensayos. Los resultados de los análisis de subgrupo mostraron que el efecto de los probióticos en relación a TH1 y TH2 no podía verse afectado por la clasificación de rinitis alérgica, ya fuera tratamiento combinado o inmunoterapia. Entonces, en conclusión de los 28 estudios que se analizaron, 17 de estos no encontraron efectos adversos. 7 de estos sí mencionaron que ocurrieron efectos adversos, pero los efectos adversos fueron muy leves. Dentro de ellos, diarrea, dolor abdominal, flatulencia y episodios de fiebre. Uno de esos estudios informó heces blandas y diarrea, y todos los efectos adversos se aliviaron de forma espontánea, o sea, no hubo ninguna complicación. Un estudio de ellos relevó que los síntomas abdominales se informaron en el 56.5% frente a 64.2% de los niños en intervención y control. Entonces acá ya nos vamos a la discusión del artículo, y los resultados lo que mostraron fue que la suplementación con probióticos para pacientes con rinitis alérgica pueden mejorar los síntomas de rinitis y mejorar la calidad de vida. La suplementación con probióticos puede mejorar el equilibrio TH1 y TH2. No hubo cambios significativos en los niveles de IgE, tanto específica como general. Y los resultados de este estudio tienen una heterogeneidad significativa, y la fuente de heterogeneidad se exploró mediante análisis de subgrupos. Los resultados de los subgrupos mostraron que los probióticos pueden aliviar de forma significativa los síntomas de rinitis alérgica en pacientes con rinitis alérgica estacional.
Se encontró evidencia de efecto protector de los probióticos en monoterapia en alivio de los síntomas de rinitis alérgica en comparación con el placebo. En comparación con los antihistamínicos, solo los probióticos combinados con antihistamínicos, cuando hay una terapia combinada, no tienen un alivio significativo de los síntomas. Los análisis de subgrupo de estos resultados no lograron encontrar el nivel de el origen de la heterogeneidad, y las diferentes dosis, duraciones y cepas pueden ser fuentes de heterogeneidad. Con respecto a la puntuación del cuestionario de calidad de vida de la rinoconjuntivitis, los resultados del análisis, según la combinación de fármacos, mostraron que los probióticos, una cepa probiótica única en comparación con el placebo, pueden mejorar de forma significativa la calidad de vida. Los probióticos combinados con antihistamínicos, terapia combinada en comparación con los antihistamínicos, mostraron una disminución significativa de las puntuaciones del cuestionario de calidad de vida de los pacientes con rinoconjuntivitis, lo que significa una mejora en la calidad de vida. Este metaanálisis demostró que la suplementación con probióticos puede corregir el equilibrio TH1, pero sin embargo solo 4 de estos estudios incluían la relación TH1-TH2. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis en el tratamiento de la rinitis que fue publicado en el 2015, eso solo lo mencionan dentro del artículo, que demostraron que los probióticos pueden ser beneficiosos para mejorar los síntomas y calidad de vida. Un metaanálisis mostró que los probióticos tienen efectos beneficiosos en el tratamiento de la rinitis alérgica, en especial en cepas de rinitis alérgica estacional y la LP33, que es un tipo de lactobacillus. En comparación con revisiones sistemáticas y metaanálisis, este metaanálisis realizó análisis de subgrupos según los tipos de rinitis alérgica, estacional o perenne y el plan de tratamiento. Cepa probiótica única, cepas probióticas mixtas, combinados con antihistamínicos, monoterapias o combinados. Se encontró que una sola cepa probiótica LP33 puede mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes con rinitis a partir de el metaanálisis de 3 estudios. 2 de ellos utilizaron cepas probióticas mixtas. Otro estudio mostró que el probiótico NVP 1703, que es una mezcla de Bifidobacterium longum y Lactobacillus plantarum, aliviaron los síntomas de rinitis alérgica al incitar a las células TRE a liberar interleucinas 10. Un estudio demostró que una mezcla de bifidobacterias, longum, infantis, breve, pudo mejorar de forma significativa los síntomas de la rinitis, la calidad de vida de los niños, inducidas por el polen y asma. Las diferentes cepas de probióticos, dosis y duraciones pueden ser fuentes de heterogeneidad. Hasta la fecha no se han observado efectos adversos graves para el tratamiento con probióticos, por lo tanto parecen ser seguros porque ni siquiera hay efectos adversos. Los suplementos de probióticos parecen ser efectivos para aliviar los síntomas de rinitis y mejorar la calidad de vida, pero existe una gran heterogeneidad en algunos resultados después del análisis de su grupo y los médicos deben ser cautelosos cuando recomiendan probióticos para tratar la rinitis alérgica. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Pues el tamaño de la muestra de algunos estudios controlados, incluidos la cual fueron pequeños. Las concentraciones del polen en el aire están asociadas con la gravedad de los síntomas y la recuperación en pacientes con rinitis alérgica estacional. Las concentraciones de polen variaron debido a las diferentes regiones en diferentes ensayos y es una fuente de heterogeneidad clínica. ¿Cuál es la conclusión? Es que existe evidencia débil de que los probióticos tienen un beneficio potencial en el tratamiento de la rinitis alérgica. Se necesitan más estudios que utilicen cepas probióticas específicas y medidas de resultado consistente para el futuro para investigar la eficacia y la seguridad de los probióticos. Ahora con respecto al checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Con el objetivo de abordar el efecto y la seguridad de los probióticos en la rinitis alérgica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Una investigación secundaria, una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el campo de investigación examinado? Sí. Los metaanálisis son estudios que tienen la finalidad de compilar toda la información disponible, agrupándola según un tema específico y evaluándola a través de herramientas de calidad metodológica. ¿Fue ético el estudio? Sí, los datos se obtuvieron de una base de datos confidencial.
¿Son válidos los resultados del estudio? Sí, ya que se identificaron publicaciones relevantes como PubMed, Embase y Cochrane. El NOT que fue el que se utilizó para eliminar las publicaciones duplicadas. La revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada, sí, ya que el objetivo era abordar el efecto y la seguridad de los probióticos. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes, sí, fuentes como PubMed, Embase y Cochrane. Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión, sí, incluyeron publicaciones que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, incluyeron estudios para revisión sistemática y metaanálisis. Se evaluó la calidad metodológica en los ensayos de ponderación en consecuencia, sí, ya que la calidad metodológica se define como un concepto multidimensional en el que es posible evaluar múltiples facetas que puedan representar como un polígono de tantas puntas como ítems uno pueda o quiera evaluar en un artículo. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Sí, ya que define que un estudio es reproducible cuando los datos existentes se vuelven a analizar utilizando los mismos métodos de investigación que arrojan los mismos resultados. Esto demuestra que el análisis se realizó de manera justa y correcta. ¿Los resultados fueron similares de un estudio a otro? Sí, ya que evaluaron el efecto y la seguridad de los probióticos en la rinitis alérgica. ¿Cuán sensibles fueron los resultados a la forma que se realizó la revisión? Sensibles, ya que la sensibilidad son los resultados en un estudio y estudian la influencia de cada uno de los estudios en la estimación global del efecto y por tanto la estabilidad de la medida final obtenida. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fueron que aliviaron de forma significativa los síntomas de la rinitis alérgica con una desviación media estándar negativa de 0.29 y un intervalo de confianza de 95%. Aumento de la proporción de células T auxiliares, TH1, TH2, con una desviación media de menos 2,47, un intervalo de confianza de 95%. No hubo cambios significativos en los niveles de IgE generales específicos entre los sujetos tratados con probióticos y los tratados con placebo. ¿Qué tan precisos fueron los resultados? Existe una gran heterogeneidad en algunos resultados después del análisis. Y los médicos deben ser cautelosos a recomendar probióticos en el tratamiento de la rinitis alérgica. ¿Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema? Sí. ¿Los resultados ayudarán a cuidar a los pacientes? Sí, ya que los suplementos de probióticos parecen ser efectivos para aliviar los síntomas de la rinitis y mejorar la calidad de vida. ¿Se pueden aplicar los resultados a la atención del paciente? Sí, ya que son suplementos probióticos y los efectos adversos son leves. ¿Se consideran todos los resultados clínicamente importantes? Sí, nos muestran en el metaanálisis que aliviaron de forma significativa los síntomas de la rinitis alérgica. ¿Los beneficios valen los daños y los costos? No hay daños. Se considera estable. Y esta es la presentación del artículo. Gracias.